antes de enlazarme con Víctor Aramburu, el doctor Víctor Aramburu, doctor en políticas públicas y conductor de espacios informativos en Capital 21, el canal de la Ciudad de México, me gustaría leer parte de lo que publica en el periódico Milenio, en el diario Milenio, Jorge Cepeda Patterson, que es muy interesante, está bueno el análisis. Dice, nos gustaría que hubiese sido de otra forma, pero, y escribe Jorge Cepeda Patterson, nos gustaría que hubiese sido de otra forma, que el urgente giro de timón en beneficio de los sectores desfavorecidos hubiese sido menos polarizante y más incluyente, menos revestido de un culto a la personalidad y más institucional, más socialdemócrata y menos obradorista, más dialogante y menos tengan para que aprendan. Nos gustaría que hubiese sido de otra forma, pero ¿había condiciones de que hubiese sido de otra forma? Descontento había, lo que no existiera una salida electoral evidente en las opciones tradicionales. Demasiados años de manipulación electoral, de medios masivos cómplices, de poderes copados por los intereses de las clases altas y medias, beneficiadas por el modelo, ajenas al hecho de que el abandono a las mayorías hacía crecer la desesperanza y el resentimiento. PRI y PAN se habían desasociado del estado de ánimo en el que se encontraban los sectores populares y cada vez tenían menos que ofrecerles. Sin embargo, se necesitó un milagro para que en un país tan desigual como el nuestro las élites se vieran obligadas a entregar el poder a una opción dispuesta a privilegiar a los pobres. Y tal milagro quizás no habría sido posible sin un hombre tan imbuido en esa rabia y del resentimiento de tantos. La buena noticia es que la inconformidad social encontró una salida electoral a través de López Obrador, quien logró convencer a las masas de que por fin había un presidente que hablaba en su nombre. Por el momento conjuró cualquier riesgo de explosión social. La mala noticia es que lo que ha venido a decir y la manera de hacerlo no es amable para muchos oídos. Andrés Manuel López Obrador ha sido el catalizador del enojo propio y ajeno, porque él mismo encarna buena parte del resentimiento que produce una vida de oposición al sistema. Nos habría gustado que el candidato provocador y pendenciero hubiese dejado de serlo al llegar a Palacio, y a mi juicio a ratos lo ha conseguido, pero una y otra vez ha terminado por imponerse la beligerancia del que se abre camino con el cuchillo en los dientes, atento a devolver cada golpe, convencido de estar siendo acosado por adversarios reales o imaginados que están dispuestos a recurrir a todo tipo de infamias para detenerlo. Gobernar desde una atalaya trincherada o desde un ring de boxeo dificulta la posibilidad de construir cualquier cosa, ya no digamos una nueva sociedad. Y sin embargo, antes de lanzarle uno más de los muchos reclamos que le hacen quienes lo encuentran rústico o premoderno, tendríamos que contemplar las alternativas que existían. Versiones de gobiernos del PRI o del PAN comprometidos a mejorar el modelo vigente, y seguramente el tercio más próspero de la sociedad mexicana lo habría pasado mejor con ellos que con López Obrador, pero habría que preguntarse si la mitad más empobrecida habría tenido la paciencia para aguantar más de lo mismo. 56% de la población trabaja en el sector informal tras 30 años de gobiernos modernizadores, lo cual demuestra que simplemente esas mayorías no caben ni cabrán en el modelo. Tarde o temprano los sectores populares habrían exigido un cambio radical, tal como están haciendo en todo el mundo, sea por la vía de populismos de derecha en Europa o de izquierda en América Latina. Lo que los pobres han experimentado de parte de gobiernos anteriores es un paulatino desplome en la calidad de la salud, la educación y los servicios públicos, que han sido convertidos en bienes de mercado ofrecidos por el sector privado, pero sin que el sistema proporcione los niveles de empleo y salarios necesarios para acceder a ellos. ¿Cómo no iban a apoyar a un gobierno que, pese a todas sus ineficiencias, realiza una derrama de 700,000 millones de pesos anuales a su bolsillo? Decreta un incremento histórico del salario mínimo, genera obras públicas en el sureste abandonado, batalla para llevar internet a los pobres o la bancarización a todos los pueblos. La oposición puede mofarse de los magros resultados en la construcción de bancos del bienestar, el avance de apenas el 30% en la cobertura de internet rural, o las muchas fallas en la dispersión de los recursos y becas, pero eso no hace más que evidenciar que, pese a las dificultades, la 4T está intentando lo que gobiernos anteriores ni siquiera voltearon a ver. Los críticos argumentarán que también los pobres lo han pasado peor con Andrés Manuel López Obrador y que el apoyo popular del que goza es fruto de la manipulación, la ignorancia y el engaño, una tesis que entraña un dejo de soberbia de clase. Por no hablar de lo profundamente antidemocrática que resulta, los pobres no saben
lo que les conviene, como si fueran incapaces de desprender una visión de esa dura realidad que experimentan todos los días, muy distinta a la de las clases altas y medias, que por más que pretendamos ignorarlo, son minoría. Me parece que el mayor mérito de López Obrador, a pesar de lo mucho que pueda reclamársele, es que ofreció una alternativa al descontento y en esa medida abrió la posibilidad de un cambio sin poner en riesgo la estabilidad política o la paz social, más allá de los negros del arroz que puedan atribuírsele. Y en más de un sentido construyó parte de la obra negra sobre la cual su sucesor pueda erigir un nuevo edificio. No sé si será inevitable el culto a la personalidad, el tono pendenciero, la retórica populista, pero lo cierto es que fueron componentes claves para que López Obrador mantuviese el apoyo popular, lo convirtiera en predominio político y asegurarse un sexenio más de su proyecto. Espero que todo esto se convierta en una fase transicional, aun cuando haya sido accidentada, que pueda dar paso a una propuesta más incluyente, moderna y conciliatoria. Cada día estamos más cerca de saberlo, dice Jorge Cepeda Patterson. Pues yo nada más puedo agregar que Jorge Cepeda Patterson también pareciera que no entiende el personaje y no entiende siquiera la realidad. A mí me parece muy balanceado este artículo, esta opinión que publica en el diario Milenio, pero pues quiere quiere peras del olmo. Si ya conocemos a Andrés Manuel López Obrador, si entendemos a la gente que lo ha apoyado y lo sigue apoyando, pues no esperemos otra cosa. Pero bueno, al final esa es solo mi opinión y es punto y aparte.